Hay hechos reales que incomodan más que cualquier ficción. Casos que ocurrieron a plena vista, documentados, registrados, y aún así parecen imposibles de asimilar. Lo que une a todos no es el misterio, sino la certeza de que ocurrieron, de que hubo testigos, registros y consecuencias irreversibles. Estos son hechos reales, casos que dejaron marcas profundas y que incluso hoy siguen resultando difíciles de mirar de frente. Así que sin más, vamos con el primero de ellos. El 24 de noviembre del año 2009, lo que debía ser una breve exploración, terminó convirtiéndose en una de las muertes más angustiantes jamás registradas bajo tierra. John Edward Jones tenía 26 años. Era ingeniero, padre de una niña de apenas 1 año, y esperaba a su segundo hijo. Había regresado a Utah después de pasar Acción de Gracias con su familia y, como había hecho años atrás, decidió visitar la cueva Nutty Putty, un sistema subterráneo famoso por sus pasadizos estrechos, irregulares y peligrosos. La cueva ya tenía antecedentes. En el pasado había provocado rescates complicados y múltiples accidentes. Incluso había sido cerrada temporalmente por el riesgo que representaba. Aún así, volvió a abrirse con advertencias claras. No era un lugar para errores. John descendió acompañado de su hermano Josh. Al principio, todo parecía controlado. Avanzaron por la zona conocida como el Gran Tobogán, una cámara amplia en comparación con el resto del sistema. Sin embargo, John buscaba algo más desafiante. Decidió intentar llegar al llamado Canal del Parto, un túnel extremadamente angosto, apenas más ancho que el cuerpo humano. En la oscuridad total, guiándose únicamente por el tacto, John tomó un giro equivocado. Creyó estar entrando al Canal del Parto, pero en realidad se deslizó de cabeza por una grieta mucho más estrecha, inclinada hacia abajo, que se iba cerrando centímetro a centímetro. Cuando intentó retroceder, ya era demasiado tarde. Su pecho quedó comprimido, sus brazos atrapados y su cuerpo completamente invertido. Quedó atascado boca abajo. Cuando Josh lo encontró, solo pudo ver los pies de su hermano sobresaliendo de la roca. Intentó jalarlo, pero la piedra no cedía. Cada movimiento hacía que John se deslizara un poco más hacia el interior. Josh entendió que no podía ayudarlo solo. Tuvo que dejarlo ahí, consciente de que cada minuto contaba. En la superficie se activó un rescate masivo. Más de 100 personas, entre rescatistas, médicos, ingenieros y voluntarios, descendieron a la cueva. El acceso hasta John era tan estrecho que solo una persona a la vez podía llegar hasta él, arrastrándose durante largos minutos por túneles sofocantes. El primer rescatista en alcanzarlo logró verlo y John aún estaba consciente, respirando con dificultad, pero su posición era crítica. Estar boca abajo durante tanto tiempo provoca que la sangre se acumule en la cabeza. El corazón debe trabajar contra la gravedad. Los pulmones no se expanden correctamente y los órganos comienzan a fallar uno a uno. Cada minuto en esta posición lo acercaba más a la muerte. Durante 27 horas intentaron de todo. Instalaron sistemas de poleas, perforaron la roca, colocaron anclajes, utilizaron aceite vegetal para reducir la fricción y nada. En uno de los intentos más esperanzadores,
lograron mover su cuerpo apenas unos centímetros. Por un momento pareció posible. Entonces, uno de los anclajes cedió. La cuerda se soltó con violencia y John se deslizó aún más profundo en la grieta, quedando en una posición todavía peor. El silencio que siguió fue devastador. A partir de ese momento, todos supieron que el rescate con vida era casi imposible. Aún así, John siguió consciente durante horas. Cuando un rescatista resultó herido por la caída del equipo, John preguntó con voz débil si estaba bien. En medio de su propia agonía, seguía pensando en los demás. Rezaron por él, cantó himnos junto a su hermano, recordó a su esposa, pensó en sus hijos. Finalmente, su voz comenzó a apagarse. La acumulación de sangre en su cabeza le provocó un paro cardíaco. Perdió el conocimiento y murió atrapado en la oscuridad, sin espacio para moverse, sin posibilidad de ser recuperado. Extraer el cuerpo habría puesto en riesgo más vidas. La decisión fue sellar la cueva para siempre. Newty Pewty fue rellenada con concreto, convirtiéndose en la tumba definitiva de John Edward Jones. En la entrada se colocó un monumento que advierte del peligro de explorar ese lugar. Hoy, John Edward Jones sigue allí abajo, en silencio, atrapado para siempre en la roca. La historia de la medicina está llena de avances que hoy se celebran, pero muchos de ellos nacieron en laboratorios donde el límite ético era difuso y el sufrimiento una herramienta más. Uno de esos nombres es Vladimir Petrovich Demikov. Nació en 1916 en la entonces Unión Soviética. No era cirujano de formación, sino biólogo, y desde joven se obsesionó con una idea. Si el cuerpo humano podía ser reparado como una máquina, entonces los órganos podían intercambiarse. Su mayor inspiración fue Iván Pavlov, el célebre fisiólogo ruso que ya experimentaba con perros y que defendía que la ciencia debía avanzar hasta donde alcance el ingenio humano. Y Demikov tomó esa frase como una licencia absoluta. Mientras aún era estudiante, en 1937, logró algo impensable para la época. Construyó una válvula mecánica funcional para el corazón. El experimento duró poco tiempo, pero fue suficiente para demostrar que la idea era viable. Se graduó con honores y empezó a llamar la atención de la comunidad científica soviética. Tras trabajar como forense para el ejército, ingresó al departamento de fisiología de la Universidad de Moscú. Allí comenzó lo que definiría su legado y su condena moral. Eligió perros. No por casualidad, sino porque su tamaño, resistencia y sistema cardiovascular los hacían ideales para experimentar. Primero, probó trasplantes de riñón e hígado. Luego, pasó al corazón y los pulmones. La mayoría de los animales morían a las pocas horas, pero Demikov no se detuvo. Tras decenas de intentos, logró que algunos perros sobrevivieran más de un mes con órganos trasplantados. Perfeccionó técnicas de sutura arterial y, sin saberlo, estaba sentando las bases de la cirugía moderna. Pero para él no era suficiente. Empezó a preguntarse algo que pocos se atrevían siquiera a formular. ¿Y si un cuerpo podía sostener a otro? Nunca llegó a trasplantar un cuerpo completo,
pero desarrolló el concepto de huésped y anfitrión. Fue ahí cuando cruzó la línea que lo haría famoso o infame. En la década de 1950 llevó a cabo el experimento que lo perseguiría para siempre. Utilizó 2 perros callejeros, un pastor alemán adulto y uno más pequeño. Al más chico le amputó el cuerpo, dejando intacta su cabeza, corazón y pulmones. Luego implantó esa mitad superior en el cuello del perro más grande, conectando arterias y tejidos para que ambos sistemas circulatorios funcionaran a la vez. Incluso su superior directo intentó impedirlo. Llamó al experimento una atrocidad. Pero Demikhov lo hizo de todas formas. Cuando los perros despertaron de la cirugía, el laboratorio quedó en silencio. Ambas cabezas estaban vivas. Las 2 podían ver, oír y oler. Bebían agua, reaccionaban a estímulos, incluso intentaban morder. El cuerpo principal caminaba mientras, sobre su cuello, otra cabeza observaba el mundo completamente consciente. La imagen era enervante. El primer perro de 2 cabezas sobrevivió apenas unas horas. Otros vivieron días. En experimentos posteriores, algunos alcanzaron hasta 30 días de vida antes de morir por infecciones, rechazo o fallos orgánicos. Demikhov repitió el procedimiento 23 veces. Las fotografías de estos animales dieron la vuelta al mundo. Para muchos, aquello no era ciencia, sino una forma de tortura. Se le llamó el Frankenstein de los perros. Sus experimentos fueron calificados como monstruosos y su nombre quedó ligado al horror más que al avance médico. Tras la muerte de los animales, varios fueron disecados. Paradójicamente, mientras el mundo lo condenaba, sus ideas empezaron a salvar vidas. Décadas después, Christian Barnard, el cirujano que realizó el primer trasplante de corazón exitoso en un ser humano, declaró públicamente que Demikhov era el verdadero padre de los trasplantes de corazón y pulmón. Muchos de los procedimientos modernos se basan directamente en sus hallazgos. Para algunos, fue un pionero que empujó los límites de la medicina. Para otros, un científico que convirtió el dolor en método y dejó imágenes que aún hoy resultan difíciles de mirar. Porque detrás de cada avance que hoy salva vidas, a veces hay experimentos detrás que nunca debieron existir. Pero sin ellos, quizá muchas vidas no se hubieran salvado. Es un tema debatible y quiero saber qué es lo que piensas en la caja de comentarios. En Internet hay lugares que desaparecen tan rápido como aparecen. Páginas que oficialmente nunca existieron, pero que dejaron rastros suficientes como para saber que algo muy oscuro ocurrió ahí. Uno de esos casos fue womansalliance.xyz. Hoy, muchos aseguran que se trata solo de un mito, una exageración nacida en foros, tal como alguna vez lo abordé en los Red Rooms, cosa que a día de hoy se ha demostrado que sí existieron y quizá sigan existiendo en lo más oscuro de Internet. Sin embargo, en este caso, existen capturas, archivos recuperados y testimonios que coinciden en algo inquietante. El sitio fue real y durante un tiempo
estuvo activo ante los ojos de cualquiera que supiera dónde buscar. womensalliance.xyz se presentaba como una página feminista, un espacio de supuestas historias de empoderamiento femenino, debates y comunidad. Ese era el anzuelo. Al ingresar, el sitio mostraba una página simple, un fondo azul cubierto por símbolos de Venus repetidos, una silueta femenina en formato PNG y un mensaje de advertencia que decía que el contenido podía resultar ofensivo para personas sensibles y que era exclusivo para mayores de edad. Nada parecía fuera de lo común, solo un botón de entrar. Quienes lo presionaron descubrieron que todo era una mentira. Al hacerlo, la página se abría a pantalla completa y reproducía automáticamente un montaje de videos extremadamente enervantes e inquietantes. Mujeres siendo torturadas, mutiladas y asesinadas, intercaladas con imágenes médicas grotescas y enfermedades graves. Todo acompañado por una melodía alegre y contrastante. Un archivo MIDI de Oh Pretty Woman, de Roy Orbison. La contradicción era intencional. El sitio no solo mostraba contenido violento, impedía escapar fácilmente. Utilizaba scripts maliciosos similares a los del infame Kekma.net. Al intentar cerrar la pestaña o salir, aparecían ventanas emergentes falsas que simulaban confirmar la salida. Si el usuario aceptaba, comenzaba una cascada de alertas con mensajes violentos y amenazas explícitas, escritas con un tono de odio extremo. El objetivo no era solo mostrar el contenido, era atrapar psicológicamente al visitante. En foros como Reddit, muchos usuarios comenzaron a preguntar lo mismo. ¿Quién creó esto? ¿Era solo una broma de mal gusto o algo más? Las investigaciones apuntaron rápidamente a un nombre: Obok Midgod, el mismo usuario señalado como creador de Kekma.net, otro sitio de impacto conocido por su contenido extremo y por usar técnicas similares de engaño y bloqueo. womensalliance.xyz era, en esencia, su sitio hermano, pero con una fachada distinta y una carga ideológica diseñada para provocar indignación inmediata. Según reconstrucciones posteriores, el sitio fue creado el 6 de octubre del año 2020. Su autor buscaba explotar el impacto psicológico en una época donde este tipo de páginas ya no eran tan comunes en la web moderna. Originalmente, el proyecto iba a llamarse Brown Action y habría estado dirigido contra movimientos sociales, pero fue descartado por problemas técnicos, legales y por no generar el impacto esperado. Los restos de ese proyecto se reutilizaron para dar forma a womensalliance.xyz. El 2 de agosto del año 2021, el dominio fue confiscado por la empresa responsable de las direcciones .xyz. Poco después, el sitio desapareció por completo. Oficialmente, ya no existe. Sin embargo, los archivos fueron descargados, almacenados y redistribuidos en sitios de alojamiento anónimo. Fragmentos del contenido siguen circulando en la red profunda y también en foros privados, como restos de algo que se negó a desaparecer del todo. Internet es vasto, increíble e inquietante. Y como siempre lo digo, todo lo que se sube a Internet se queda en Internet.
Así que ten mucho cuidado cuando navegas en la web. No todo es lo que parece. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.